Hola, ¿qué tal? Rocío Hola, Catalán. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien y estoy muy contenta porque ya llegaste a Chile hace algunos Estoy días, aquí hace una semana. hace una semana. Una ¿Cómo, semana. qué tal el cambio? Me imagino que todavía acomodándote. Todavía acomodándome, todavía tengo cosas en las maletas, pero ya, de a poco. De a poco voy ordenando, de a poco voy ordenando y construyendo, así que bien. Exactamente. Sí. Qué bueno, qué alegría que estés acá. Ya nos vamos a ver de forma presencial y me vas a contar ahí, pero yo sé que vienes llena de proyectos, así que ahí nos vamos a poner al día, pero hoy nos convoca un nuevo capítulo, un nuevo episodio, ¿cierto? De este podcast Sí. que estamos y que creamos y armamos con tanto cariño para la gente que nos está siguiendo. Y puntualmente hoy día el tema escogido después de que ambas hemos visto a través de la plataforma, sobre todo de LinkedIn, que hay bastante queja de decir que están cansados, que diciembre se ha llenado como de muchas actividades en todos los sentidos. Entonces, nuestro hilo conductor hoy va a ser esto de qué pasa en diciembre, que hay un agote generalizado de las personas, ¿cierto? ¿Qué opinas tú respecto a eso? ¿Sientes que así es en lo concreto Mm. o que quizás es una sensación que nos invade a todos? Mira, yo creo que sí hay, o sea, creo que es real la sensación de cansancio en diciembre y puede ser normal en parte de la lógica de que ya uno lleva todo el año, generalmente hay una carga que es más grande que solo las actividades de diciembre. Pero también creo que hay un factor que tiene que ver con lo que nosotras hemos estado hablando en distintos capítulos del podcast, que es cómo nos estamos organizando para vivir el mes de diciembre y en general los procesos organizacionales y en general la vida. Eh, bueno, nosotros lo hemos conversado profundamente para justamente diseñar este espacio del día de hoy. Muchas actividades recaen en diciembre. Parece que hay una sensación interna de no puedo llegar al año siguiente con temas pendientes, entonces todo lo que a lo mejor no hice hacia atrás, lo tengo que cerrar ahora. Mm. Y eso yo creo que es una buena invitación y es un poco la propuesta que queremos hacer hoy día, es a mirar de dónde viene ese cansancio. Viene de una real sensación de que a lo mejor estoy tratando de cerrar temas que a lo mejor ya no cerré antes. ¿Qué me pasa con eso? Yo creo que igual es una reflexión importante y mirar cómo vamos a enfrentar el próximo año para que este tipo de situaciones no sean lo habitual, porque en el fondo no es saludable que uno llegue a un mes del año donde está absolutamente sobrecargado por no haber planificado antes. Y ahí tenemos un tema cultural importante que hay que mirar, que Muy es, importante. ¿será que es como bien visto o al revés? ¿Será mal visto decir, no, yo estoy súper bien en diciembre? ¿Será mal visto? Para Tal todos vez, los puntos. tal vez también hay una sensación como de, tengo que estar como un mandato personal de cómo vivir este tiempo para mostrarme full productivo, para mostrarme altamente capaz de resolver y de terminar las cosas. Entonces, yo creo que hay una mezcla entre un cansancio Sí, real y una creencia construida. sabes que te encuentro tanta razón, yo creo que hay mucho de cultural en eso. Yo creo que cuando uno ve publicaciones o en conversaciones de trabajo o en la vida misma y en general todos como que acompañamos ese relato de quien dice, ay, no doy más, estoy saturada, diciembre pasa volando. A veces uno se quiere reunir con ciertas personas de forma social, no, en diciembre no, porque diciembre es muy duro. Sí. Y también aquí hay como hay otra carga hacia diciembre, porque uno es el tema de las organizaciones, ¿no? Que efectivamente yo creo que hay varias que todavía están resolviendo en este mes varias, como en el fondo como varias brechas o pendientes que tienen, pero otra cosa es lo personal, porque en diciembre también, para el caso de los que son padres, están todas estas ceremonias, premiaciones, Sí. paseos, en fin, entonces ahí hay que agregarle todo ese tipo de actividades a la agenda de diciembre. Sumado a eso están estas celebraciones de las empresas, que te pueden tomar un día perfectamente o alguna noche del fin de semana,
También tenemos, para la gente que pertenece a distintas entidades más Organización. sociales, Mm, también está, puede ser en el amigo secreto, pero hay más festividades, más celebraciones, más reuniones. sí. Entonces, ahí, si juntamos todo, claro, efectivamente diciembre es cargado, es muy ocupado y le agregamos esta festividad tan linda que además a mí me encanta, que tiene que ver con la celebración de la Navidad, el Mm, Año Nuevo, que también ahí, en el fondo, hay ciertas responsabilidades que tenemos. Viene el viejito pascuero, para el Año Nuevo también a veces hay mm. viajes, están estas reuniones familiares, hay un adicional de esta compra de Año Nuevo que tiene que ver con los insumos, lo que uno come. Entonces, ¿cómo podríamos, Rocío, ir desglosando e Mm. ir relajando un poco esta agenda? ¿Qué podríamos sacar y moverlo quizás para noviembre o antes? ¿O qué podríamos sacar de esta carga y Sí, moverla para noviembre, para enero, perdón? sí. ¿Sabes qué? Yo creo que algo que me resuena mucho con esto que tú acabas de reflexionar y también la pregunta es el, hay que mover un poquito más a lo profundo antes de ir a lo más práctico, pero en la parte más profunda, yo creo que hay que resignificar. Siempre uno está creando nuevos significados, ¿eh? Ujú. Y ese nuevo significado construye paradigma nuevo. Entonces voy a poner como en la mesa un recuerdo que siento que se ha ido disipando, no sé cuánto, pero siento que se ha ido disipando. Esta sensación de que, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones, parece que hay que estar muy serio Mm. y mientras más el ceño más fruncido, parece que más inteligente, más respetable y más seria la persona, ¿no? Ujú. Y hemos tratado, y yo creo que todavía hay un camino que recorrer en ese tipo de elementos, en el fondo, de ir resignificando, o sea, ponerle sonrisa a los espacios también no te quita valor, ni te hace menos inteligente, ni te hace menos serio, menos profesional. Aprender a vivir los procesos con un poquito más de empatía, con un poquito más de calma, con un poquito más de mesura, no te hace una persona lenta y poco eficiente. Entonces, aquí es importante mirar cuál es la cultura en la que uno está y cuál es la cultura que uno está perpetuando en sus distintos espacios, ya sea en la organización, ya sea en las actividades personales, en la familia, en el colegio, con los hijos o en las agrupaciones a las que podamos pertenecer. ¿Cuál es la cultura que nos mueve? Entonces, ahí hay un tema súper importante que es bueno mirar, que es, ¿acaso, o la pregunta, ¿será que la cultura que estoy construyendo es justamente esa cultura donde tengo que verme súper ajetreado? Porque eso como que me hace ver como muy profesional o muy capaz, y Sí. que mi vida es como súper difícil y que entonces, wow, Es wow, muy mira lo que desafiante mi vida porque estoy sumamente ocupado. y qué increíble, uno lo ve incluso en la calle, a la gente con el teléfono, Sí, eh, y mucha gente que está con su teléfono así como si estuvieran trabajando, no sé, en la bolsa. sí. Y todos sabemos la realidad, que muchas veces este objeto se transforma en un espacio de seguridad, porque no tenerlo conmigo genera como, uy, tengo que interactuar con los demás. ¿Y qué cara pongo? Entonces mejor miro el Instagram Sí, o miro el correo. sí. Entonces, yo creo que hay bastante como de paradigma. Mm. Y ahí es importante mirar cuáles son los paradigmas en los que nos estamos moviendo. Em, ¿Será que parece que no podemos conectar con esa calma? Y eso nos hace además generar ese sentido de urgencia de que todo tiene que estar en este mes, cuando a lo mejor, y aquí hay algo más práctico, tal vez en vez de vamos a obligarnos a ser el amigo secreto porque lo meto todos los años, entonces ¿cómo no lo vamos a hacer? Mira, un buen ejercicio, preguntarnos, ¿esto de verdad es lo que queremos hacer? Sí. ¿Y si hacemos algo mejor de bienvenida del año nuevo? O de reconectar con el propósito del próximo año, que igual sería súper interesante abordarlo desde ahí. Empezar a darle mira, si esto de nuevo tiene que ver con algo que ya hemos hablado, es detenerse y mirar. Sí. ¿Qué de esto de verdad es prioridad? ¿Qué de esto me está hablando más de mí y de mi ansiedad Mm. y de mis exigencias o las exigencias que tengo con otros? ¿Y cuáles puedo pasar para enero? ¿Cuáles a lo mejor ya no agregan ni un valor y hay que eliminar? Donde además, mira, estoy pensando en esto del amigo secreto, o de estos serie de eventos que se hacen.
Yo he visto equipos llegar cansados y decir, oye, tengo el amigo secreto la otra semana, no tengo idea qué comprar porque me tocó a alguien que ni conozco. Entonces, de verdad, es un buen ejercicio donde parece que además tenemos que estar súper contentos y ser participativos, pero desde la imagen que estamos proyectando, yo creo que hay conversaciones que faltan, ¿eh? Sí. Para distinguir, oye, miremos, Sí, y ¿qué sabes podemos que yo también creo que en esas conversaciones no pasa nada si no se hace el amigo secreto. Quizás va a ser mucho más valorado por las personas dentro de una organización el no hacerlo de frentón, porque claro, una alternativa es hacerlo en enero, ¿no? Como para le damos la bienvenida en conjunto al próximo año, en el fondo, o al nuevo año. Pero no hacerlo no significa también a veces el quererse menos o no estar interesado. Yo creo que esa reflexión que tú dices de detenerse y conversarlo en equipo y darse cuenta que no nos da, que estamos agotados, que en verdad nos va a sumar una carga más que un momento entretenido, yo creo que también eso es parte de la madurez de las conversaciones valientes que hay que tener. Y Sí. en serio que no pasa nada si no va a haber un amigo secreto. Y también con aquellas temáticas, como por ejemplo, si yo en una organización estoy viendo que el equipo está planificando las últimas reuniones y todo en diciembre, a lo mejor es bueno ir y decir, oye, conversémoslo. Sí, ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos hoy día contra el tiempo haciendo esto? exacto. No, es que mira, salió el proyecto de no sé qué cosa y por eso no lo hicimos en octubre como teníamos pensado. O siempre se pensó para diciembre, pero surgieron más elementos. Calma, calma, porque en el fondo a vivir procesos importantes solo porque hay que cumplir la agenda, a veces perjudica el fondo de lo que uno quiere lograr. Entonces, yo creo que en esto de nuevo, que es algo que nosotras siempre mencionamos, y que yo creo que siempre van a hacer espontáneamente, aunque ni siquiera nos lo propongamos, vamos a terminar diciendo qué importante es conectar con el propósito. O sea, ¿para qué haces el evento de fin de año con tu empresa? ¿Para qué haces el amigo secreto? ¿Para qué son todas las reuniones de último minuto y hay que cerrar en el año? Sí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de cuidar cuando no somos capaces de soltar o cuando actuamos desde esta lógica automática? Sí. Y esa pregunta nos puede revelar mucho, siento yo, respecto de qué es lo que de verdad nos está guiando para tomar decisiones más conscientes y que sean armoniosas Sí. con la realidad que nos mueve a todos también. Y ese para qué es tan importante y es tan revelador porque me recordaste una empresa que asesoré y ellos habían hecho el ejercicio años anteriores y que en el fondo le preguntaban a los trabajadores, ¿qué prefiere? ¿Una fiesta de Navidad familiar? Ujú. ¿Una fiesta de fin de año solo trabajadores o con pareja? Sí. ¿O prefiere un bono, por esa cantidad de dinero lo distribuimos, un buen bono, sin tener las anteriores? Y no recuerdo qué fue lo que eligió la empresa, los trabajadores, pero sabes que cuando me lo contaron me pareció tan sano y después en estas conversaciones decían, nosotros elegimos esto, nos acomodó más, ganó la mayoría, por supuesto, había de todo tipo de votos y opiniones, pero a mí me pareció tan sano, porque en el fondo también ahí, en este paquete grande de carga de diciembre, en el fondo se sacaron en el fondo, todas esas decisiones que a veces más bien disgustan al trabajador y que quizás el empleador lo hace con todo el amor del mundo y toda la disposición, pero pucha, el resultado no es el que se quiere y más bien es un disgusto y lo toman como algo más bien negativo. Claro, a veces sí, hasta como un compromiso, porque por ejemplo, organizaciones que de pronto generan instancias súper lindas, con un alto costo, con Mm, mucho esfuerzo, generalmente de las áreas de recursos humanos, por ejemplo, que suelen ser las que organizan este tipo de eventos, y estoy pensando que hay veces en que no conversa con la realidad de la organización. Por ejemplo, si hago un evento todo el día familiar y resulta que la mayoría de los integrantes de mi empresa están en edades muy de inicio de carrera, por ejemplo, o no tienen hijos, y entonces ya generar un espacio con juego y pensado para los niños, tal vez ya no calza. Hay claro, un grupo de gente que se queda afuera y que además puede sentir que tengo que ir, porque ¿cómo no voy a ir? exacto. Entonces se genera una sensación de, es una actividad más, Mm, donde parece que tengo que ir obligado o directamente no voy, pero
qué importantes son esas conversaciones, como lo que dices tú en el fondo, para detectar qué es lo que de verdad agrega valor, qué es lo que de verdad nos hace sentido y tener la apertura, la altura de mira, la madurez para poder tener esas conversaciones valientes que aplican tanto en las actividades lúdicas de cierre de año o durante el año, pero también en cómo nos organizamos y nos planificamos. O sea, no tener miedo, yo creo que tiene que ver con esas culturas de temor, esas culturas de miedo, de que si yo no cierro todo esto dentro de este año, Mm. me van a evaluar mal. Sí, lo hemos dicho, la planificación debe ser flexible. Tenemos que tener la capacidad de mirarlo y tenemos que tener la capacidad de aprender de eso. Oye, esto era importante hacerlo, vimos que ya en diciembre no lo estamos logrando porque se sumó un montón de cosas. Bueno, ¿cómo lo vamos a mirar? ¿Qué tan prioritario de verdad fue en el año? Mira el acto. Mm. Si no lo hice, yo lo vi alguna vez, y lo he visto más de una vez en alguna organización que he asesorado, eh, por ejemplo, que estoy pensando en un caso súper específico. Estaban recién empezando una organización que estaba comenzando con algunos desafíos y tratando de consolidar algunos procesos, el proceso presupuestario. Entonces, Ya. nace, oye, empezamos con el presupuesto del próximo año. Y eso coincide con un espacio de evaluación de desempeño. Ujú. Ya estaba en curso. Entonces, como eran las dos cosas importantes, pero no daban los tiempos, se definió, me acuerdo perfecto, vamos a suspender el proceso de gestión del desempeño. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué impacto tiene suspender un proceso? ¿Qué habla de mí como identidad organizacional suspender procesos porque no planifiqué bien? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿Cuál es el mensaje de fondo que estoy entregando cuando dejo de hacer algo solo porque no lo planifiqué bien? ¿Cómo lo voy a comunicar? Porque nos puede pasar si todos podemos cometer, nadie tiene como la carta del futuro para decir, sabes que esta es la forma y así lo vamos a hacer y va a ser perfecto. No, tenemos que estar abiertos a que nos pueden ocurrir dificultades, pero también es importante ver cómo lo vamos a comunicar, porque si yo suspendo un proceso importante, o por ejemplo, dejar de hacer las actividades lúdicas que a lo mejor son súper valoradas en la organización para cumplir con una serie de procedimientos antes de que se cierre el año, estoy entregando un mensaje. Estoy diciendo, esto no es tan importante como esto otro. Y eso tiene un efecto. Y es súper importante hacer el acto consciente para poder gestionar bien los impactos que va a tener ese tipo de decisiones. Y el cómo se comunica. Sí, Porque lo que tú dices es verdad. Ese tipo de decisiones es un mensaje para todos los trabajadores en el fondo, y cada uno, si no hay una comunicación real, un buen relato bien preparado para comentar por qué se toma esa decisión, ahí cada trabajador a través de su juicio y de su historia va a interpretar esa decisión. Y en general, ese tipo de decisiones tan importantes que, por ejemplo, dejar congelado algún tipo de proceso, siempre no es tan bien mirado, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, la misma evaluación de desempeño, porque la evaluación de desempeño es importante para el trabajador y para la empresa. y además, Carol, que te iba a decir, perdona, que generalmente en la etapa que se cierra, que se termina suspendiendo es cuando ya está avanzado. Entonces, justamente viene la etapa de feedback. Entonces, ¿de qué te sirve haber hecho toda la evaluación hacia atrás? Haber hecho que la gente se autoevalúe, escribir las evaluaciones, los comités, si hubo comités de calibración o lo que sea, como sea la estructura, si no hiciste la parte más crítica y relevante que es el No, feedback. claro, y el trabajo que hay ahí, de todos los equipos, de todos, es intenso y es muy Sí, profundo. Hay mucho trabajo y muchas HH ahí. sí, Entonces, claro, efectivamente, sí. Por eso me encanta la comunicación, porque en el fondo si uno la arma bien, sí. explica el porqué con buenas razones en el fondo y lo comunica y lo difunde, porque a veces puede quedarse un muy buen relato, pero a veces no llega a todas las personas, eso ahí en el fondo también es un trabajo perdido. Entonces eso también le crea valor a la empresa, ¿no? El Sí. comunicar, el difundir de forma oportuna y correcta y genuina, la verdad que siempre va a agregar valor a Y cualquier además empresa. el acto de aprender después de eso. Mm. Porque si queda, que también yo lo he visto, organizaciones que de pronto dicen, ya bueno,
no vamos a alcanzar a hacer X, vamos a tener que postergar algún proceso, comuniquémoslo, si un Sí, relato sí, perfecto se sí. envía, pero igual tiene efecto en la gente cuando lo que tú suspendes es algo crítico, también va a tener efecto, y tiene que ocurrir después el acto de sentarse y decir, algo no planificamos bien, y tuvimos que suspender un proceso a la mitad. ¿Qué Y vamos a hacer tomándome para que esto revertirlo en el tiempo y para que no pase el otro año? y me tomo ahí con el ejemplo que traemos desde el principio, en el fondo, que tiene que ver con, ok, nos dimos cuenta que diciembre está cargado de muchas cosas, pero anotemos. ¿Qué hicimos durante diciembre? Porque la memoria es frágil, Rocío, cuando uno no tiene una buena planificación. Entonces, es en el fondo alguien tiene que, a veces esto lo puede modernizar, sistematizar, hay empresas más grandes que tienen sistemas para ir anotando como el día a día, el Excel que no falla, es una excelente herramienta en el fondo, pero bueno, cada uno verá desde su realidad dónde puede ir alojando esas realidades que van pasando mes a mes. Y acá es sumamente importante el decir, ok, en diciembre tuvimos, no tengo idea, 3 procesos puntuales, tantas celebraciones, anotarlo todo y decir, ok, ¿qué nos vamos a repetir el próximo diciembre en un año más de esto? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos eliminar? ¿Qué podemos mover de fecha? Pero si tú también no anotas, la verdad que a mediados de año se te va a olvidar que en Sí. diciembre tuviste a todo tu equipo agotado. Tú también, porque en el fondo se agotan todos. Eso es sumamente importante, el ir como anotando en alguna plataforma las situaciones que uno va viviendo. A veces cuando uno tiene esta panorámica completa, se da cuenta que, por ejemplo, en los meses, estoy inventando, que en marzo y abril no son meses muy caóticos. Ok, podríamos dejar alguna de estas celebraciones, iniciativas, lo que se quiera llamar, en marzo y en abril. Sí. Y eso tiene que ver con lo que dices tú, esta mirada desde arriba, esta mirada estratégica. La verdad que todo se va acomodando. Si al final, tú lo has dicho en varios capítulos, todo lo puedes hacer con flexibilidad, pero todo se puede hacer de forma bien distribuida. Sí, qué importante es justamente esa planificación real, porque que uno la va haciendo cada vez más real en la medida que tienes la experiencia hacia atrás y puedes decir, mira, esto lo hicimos así el año pasado, el próximo no puede ocurrir de esta forma, ya aprendimos. Y cómo finalmente que de hecho es así, cuando tú tienes, por ejemplo, que en esta fecha puede que hayan organizaciones que estén desarrollando, haciéndole, o ya hayan finalizado su plan operativo, su presupuesto del próximo año. Claro. Siempre los procesos de planificación estratégico deben ir antes de los presupuestos. Si no, el presupuesto se transforma en tu plan estratégico. Después el presupuesto guía lo que tienes que hacer Esa es en una lugar. frase como para destacarla aquí abajo, tal cual. Si no, después, claro, no alcanzas a que tu plan guíe los destinos de tus dinero y tus recursos, sino que como ya definiste tu plan tu presupuesto, ahora tu presupuesto guía lo que viene. Entonces, ahí también hay algo importante. Yo creo que muchas organizaciones que no logran organizarse es precisamente porque tienen invertida esa gestión. Entonces, Mm, ponen el acento en el presupuesto en lugar de poner el acento en, a ver, ¿cómo vamos a estructurar nuestro próximo año en virtud de nuestra identidad actual y del propósito que tenemos? sí. No hay que confiarse, ¿ah? Que ya, como ya lo hemos hecho tantas veces, entonces vamos a seguir como fluyendo por la vida, porque después te pasan estas cosas. Pasa que llegamos a un diciembre donde uno ve en las redes sociales a la gente diciendo que está cansada y que está Agotar. agotada. Sí. Y se empiezan a mezclar los factores entre lo que no se planificó bien, entre esa urgencia basada en la ansiedad y en el cortisol que está por las nubes, porque tengo que resolver ahora, Y que en porque general no tiene buenos resultados. en general no tiene buenos resultados, se convierte en un check nomás. Sí. Y además se mezcla con esto que también lo decíamos al inicio, eh, que es la invitación a uno revisarse. A ver, ¿qué es lo que quiero proyectar con esto de estar con una angustia infinita, parece que en diciembre? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es la cultura que se ha creado en esta organización que me obliga a tener que estar en un cierto nivel o en una cierta actividad o con un cierto ritmo? De hecho, un ejemplo de eso que me tocó ver también en una organización hace algún tiempo, eh,
ellos tenían parte implícita de la cultura, era que siempre estaban siempre muy full, lleno de actividades y esto era como muy, muy bien visto. ¿Ya? No era explícito, ellos no se daban cuenta, yo lo podía ver porque yo estaba externa, entonces yo me daba cuenta cómo nadie paraba y además el mensaje entre ellos era, no, ¿cómo estás? Súper bien, mira, loco, con todo esto loco, pero bien, bien, bien. Y no paraban a comer en el día, muchas veces, no paraban a comer en el día. Me tocó así como anecdóticamente escuchar más de alguna vez como, tengo reunión en 5, terminé recién y tengo reunión en 10 minutos, alcanzo a ir al baño, rapidito, me hago un café, vuelvo. Eso no es normal, eso no es saludable. Y en eso yo creo que soy súper categórica en decirlo. No está bien. Si tu organización está funcionando así, hay algo que revisar. Y no es sostenible en el tiempo, porque quizás puedes estar 10, 20 años con ese sistema trabajando, pero te repercute de otra forma. En la salud, por ejemplo, más enfermedades, con un sistema inmune mucho más debilitado. Entonces, Sí. siempre estás con constantes problemas de salud, relaciones humanas, relaciones de familia, llegar agotado a la casa y ya no tener, todos los seres humanos necesitamos también nuestros espacios de ocio, de entretención, familiares, etcétera, y tampoco estás preparado porque ya estás tan agotado, en el fondo, que en general va a repercutir de alguna forma negativa, porque me gusta enfatizar en eso, porque a veces dicen, oye, yo he estado 20 Muy años bien. en una organización y me funciona en el trabajo, perfecto, eres exitoso en el trabajo, sí, ya, perfecto, pero revísate en los otros ámbitos, y nosotros sí necesitamos tratar de estar en todos los otros ámbitos que pueden estar en nuestra vida cotidiana. Y además que esto no lo estamos diciendo solo y que sí también, en el fondo, sí, porque lo sabemos, porque está estudiado, porque hay evidencia empírica que lo muestra, pero también desde la experiencia. O Mm, sea, cuando uno está inserto dentro de una cultura, es normal hacerse parte de esa cultura. Yo también he tenido épocas donde no paraba, donde tenía que estar, donde yo misma me obligaba que tenía que, no, aquí alcanzo para tener otra reunión. Entonces uno se siente claro, como eficiente y quiere cumplir y lo quiere sí, hacer desde un lugar positivo, desde un lugar noble, pero no es sostenible en el tiempo. No no. está bien, habla de una mala organización, no necesariamente o no solo individual, sino que estructural. Mm. Entonces, cuando te ponen una reunión en un horario que resulta imposible, que te obliga a hacer un ajuste en una agenda, o cuando se entiende que hay cosas que son imprevistas, pueden pasar, es normal, la vida te presenta sorpresas muchas veces, pero si tu vida es siempre así y tus escenarios son siempre así, entonces hay algo que no está bien estructurado. Y es un elemento que es importante poner sobre la mesa porque son justamente esos límites, esas fronteras, las que permiten que las organizaciones sean además de productivas y eficientes, altamente productivas y eficientes, además sean espacios saludables, además sean espacios que atraigan a profesionales que se quieran quedar y no a profesionales que se desgastan, que se drenan estando en una organización, dando todo lo que tienen pero que al final dicen, wow, ¿con qué me quedé? Sí. Con un problema, con una serie de enfermedades y el dolor de espalda que no se me quita y parece que la gastritis y no sé qué más, La gastritis, la jaqueca. jaqueca, o sea, hay Claro. algo que hay que empezar a tratar de mirar, porque si no, el mensaje que le estamos entregando incluso a las nuevas generaciones es tóxico y además porque yo creo que las nuevas generaciones tampoco tienen este foco No, de querer estar el eternamente. éxito igual sacrificio, ya como que no, no, no. Hay que transformar eso. Sí, sí. Es más, sabes que con la frase que acabas de decir, recordé una imagen, una foto que vi alguna vez en LinkedIn. Era era una persona que hacía una reflexión en virtud de una imagen y salía en la foto una persona que llevaba como comida rápida a domicilio, entonces tenía estas típicas como mochilas que llevan la comida en la parte de atrás, y él tenía, la foto era bien impactante porque la persona tenía unas muletas, no podía desplazarse con tranquilidad y bien, Mm. y llevando esto en la espalda. Entonces, el mensaje, la pregunta era, eh, ¿esto es esfuerzo? ¿Cómo vamos a premiar el esfuerzo de esta persona? ¿O nos vamos a preocupar del sacrificio que implica la vida de esta persona?
Mm, Y ahí hay un punto súper importante. No, muy, no muy, debe costarte la vida tu trabajo. Si te está sí. costando vida, de verdad que hay algo que plantearse, porque sí existen organizaciones y cada día más, y yo estoy convencida que cada día va a ser más porque el mundo lo está exigiendo, el mundo lo está movilizando de alguna manera y las organizaciones están creciendo, están evolucionando, que tienen fórmulas y formatos que son mucho más amigables, que son mucho más interesantes y que no lo hacen porque la ley lo exija, lo hacen porque su identidad está acorde y lo que quieren encontrar son profesionales de tan alto nivel que les quieren dar la calidad de vida que esos profesionales buscan. Entonces, es un acto recíproco. A mí me encanta ver cómo tenemos como sociedad, en el fondo, la posibilidad de ir generando transformaciones a través de las decisiones que se toman y de las culturas que Mm. queremos generar, la identidad que queremos tener, y que son decisiones. Todo parte desde una decisión. Sí, Rocío, yo me quiero quedar, te escucho, porque claro, no me lo han comentado a mí al menos, o a ti, y tampoco en la serie de comentarios que podemos tener en cada capítulo, pero claro, puede pensar más de alguna persona que quizás estamos hablando de algo o de alguna organización que no existe, ¿no? Como que están perfectos. Existen organizaciones así, pero aquí lo que queremos lograr con Rocío es también alertar, entregar tips de que en el fondo se puede, a través de grandes transformaciones, de voluntades, de un buen plan estratégico, podemos llegar a ser una tremenda empresa que entregue bienestar, armonía y todo lo que uno puede esperar como trabajador del empleador. Eso me parece como importante destacarlo, o sea, todo se puede lograr con tiempo y paciencia como todo en la vida, ¿no? Rocío, pero estaba mirando ahí los minutos. Aquí empecemos un poquito como a recapitular, que a mí me encanta ir recapitulando en cada episodio. Ok, estamos en diciembre, estamos todos saturados, o al menos eso nos lo han manifestado, no solo por temas de la organización o del lugar donde trabajo, sino también por temas personales y Mm. sociales en el fondo. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué podemos destacar? Primero, la planificación, observarnos y en el fondo determinar qué puedo sacar de esta bolsa, de esta carga de diciembre, elementos puedo sacar y Mm. dejarlos para otra instancia, para otro mes o para darle un nuevo comienzo. Esto es un cambio de mentalidad, ¿no? Quizás que el paseo del equipo sea en enero para darle la bienvenida con todo al nuevo año, ¿cierto? Mm. Eso es uno. Entonces, estamos primero, planificación, luego eso nos va a permitir ver o mirar qué podemos sacar o quitar, Sí. ¿cierto? Tercero, hablabas tú el tema de la importancia también de el para qué. Cuando tengo que tomar una decisión de con qué sigo o no sigo, ¿para qué? ¿Para qué va a ser esto? ¿Qué consigo con esto? Cuarto, eh, el, el comunicar bien. Si en el fondo nos dimos cuenta que tenemos a equipos saturados, decir, ok, ¿saben qué? Los tenemos tan saturados que vamos a dejar de hacer X cosa, que puede ser algo muy profundo como una evaluación de desempeño o puede ser una celebración. Está bien tomar decisiones para un poco relajar, pero el comunicarlo de la forma oportuna, genuinamente, y que llegue, encargarse de que llegue a todos los trabajadores, no solo a un segmento. ¿Qué otro punto podríamos agregar como tips, como para aliviar un poco este diciembre? Sí. ¿Qué crees tú Yo, que haya faltado? mira, yo solo agregaría justamente al último punto de que cuando ya te das cuenta que tienes que suspender o postergar un proceso, aplazarlo, etcétera, Ujú. eh, ser súper consciente del impacto que eso va a tener y de lo que comunicas con tu decisión, porque todo comunica. Todo. El texto o el relato que puedes escribir y que vas a hacer llegar a todo el equipo, es un espacio de comunicación, pero la gente también lee que cuando tú elegiste suspender la etapa de feedback de un proceso, y Sí. que justamente la etapa que más todo el mundo necesita tener porque quieren saber hacia cómo va y hacia dónde vamos. Entonces, ojo con eso, diría yo. Ojo con no seamos ingenuos en creer que solo suspendo y que con esto aliviano, sino que qué es lo que voy a suspender versus qué es lo que voy a privilegiar, porque ahí estoy entregando un mensaje.
¿Y cómo voy a compensar esto cuando tengo que suspender algo muy importante? ¿De qué manera lo voy a abordar? ¿Y qué aprendizajes me voy a llevar para el próximo año? Creo que eso es súper importante y además el acto personal, que lo agregaría como un último punto, de hacerse la pregunta individual. A ver, ¿qué es lo que estoy cuidando? ¿Qué cuido cuando cuido esto de hacer todo lo que tenía y cuando ya no lo hice ayer? ¿Por qué hoy? ¿Qué es lo que temo mostrar? ¿Qué límite a lo mejor no le estoy mostrando al equipo y ya me puse una venda y dije, esto hay que sacarlo como sea porque, a ver, pero ¿cuál es el costo que tiene? No solo en tiempo, sino que en hacerlo rápido, en que a lo mejor no va a ser tan profundo, o sea, ¿qué de verdad me muestra de mí? Que siempre nos muestra algo de uno. Siempre. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando veo justamente en las redes sociales, en LinkedIn especialmente, como casi que una queja, como de que se nota que es genuina, que es real. Pero ¿qué es lo que quiero decir cuando lo escribo? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Quiero desahogarme porque estoy súper cansada? ¿Quiero mostrar que, wow, qué cansada estoy? Qué bien lo he hecho porque estoy tan cansada, parece que el cansancio es fruto de que lo hice muy bien. ¿O qué me está mostrando a mí? ¿Será que no me organicé bien? ¿Será que no me organicé bien? ¿Será que a lo mejor me faltó algo más? Ese punto yo creo que es bueno para el aprendizaje, no para juzgarse. Yo creo que no lo estoy diciendo desde un lugar como autocastigador, Sí, sino al claro. contrario, es crezcamos, aprendamos y cuidémonos. Cuidemos a las personas que nos rodean, a los equipos que tenemos, a los espacios que habitamos. Perfecto. Y con este llamado, con esta reflexión tan profunda de Rocío, vamos a ir cerrando este capítulo. Lo hicimos con mucho cariño, espero que les sirva a todos aquellos que nos están viendo en este momento Que nos y, sigan, y que nos sigan, que se nos pongan suscriban, like. claro, y que si les gusta también que lo compartan con sus contactos. Así que estamos llegando al fin, Rocío. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Carol. Un agrado siempre y un cariñoso Siempre. saludo a toda la gente que nos ve. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos. Besito. Chao, chao. Chao, chao.